Mauro Andino, asambleísta de Alianza País. Mauro, muy buenos días. Gracias, buenos días María Josefa, un gusto poder compartir en esta mañana. Gracias a usted, Mauro. Tenemos ya pues las últimas reformas planteadas al proyecto de ley de comunicación que desde hace algunos meses, un par de meses, algunas semanas, está circulando por toda la sociedad, y hay ahí algunos temas, y lo habíamos discutido con usted, específicamente el tema de la falta de especificidad para sancionar cuando se habla de contenidos o cuando se habla de temas en particular. No sé si usted quisiera iniciar esta conversación diciendo algunos temas que en la entrevista anterior los calificó de superables. Bueno, debo empezar señalando que los foros que realizamos a nivel nacional en diferentes provincias han sido sumamente propositivos, constructivos, porque hemos escuchado el sentir de los ciudadanos y ciudadanas, de estudiantes, de profesionales, quienes nos han hecho llegar una serie de observaciones, y a base precisamente de esas observaciones hemos podido presentar un alcance al articulado que será sometido a votación el día de mañana. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los contenidos sociales. Permanentemente se venía desinformando por parte de ciertos actores o ciertos medios de comunicación que a través de este proyecto de ley se iba supuestamente a controlar las redes sociales, lo cual fue y es falso. ¿Por qué? Porque si revisamos el artículo 4 que hoy consta en el proyecto, estamos hablando claramente que esta ley no regula la información o opinión que circula a través de las redes sociales. Y además de ello, María Josefa, ¿qué es lo que hemos hecho? Suprimir el término plataforma tecnológica que se estaba utilizando en algunos artículos, y finalmente se elimina el artículo 6 que se refería a la plataforma tecnológica, con lo cual definitivamente se deja atrás esas dudas de que se iba a controlar las redes sociales. Aparte de ello, también se han hecho una serie de modificaciones, por ejemplo, a lo que tiene que ver a las normas deontológicas, como el de corregir opiniones falsas, ya que las opiniones no pueden no pueden ser falsas ni verdaderas. ¿Pero quién califica las opiniones, pues? No, nadie. Las opiniones no, exclusivamente sobre información. El Consejo de Regulación tendrá facultades exclusivamente para regular lo que tiene que ver en información. En opinión no, porque puede ser falsa o puede ser verdadera. No, es que nunca una opinión es falsa o verdadera. Es mía, es tuya, es nuestra. Correcto, o sea, correcto. No hay... Su opinión puede ser falsa como puede ser verdadera. Es un sentir de cada ser humano, pero muy diferente a la información o muy diferente a los datos o hechos que se pueden traslucir a través de un medio de comunicación. Mauro, no sé si me ayuda a poder compartir con la gente que nos acompaña. Con mucho gusto. La siguiente definición. Dice, para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, saber qué entiende usted por contenido violento contra la naturaleza y qué entiende contenido violento de palabra contra uno mismo. No sé si con esos dos ejemplos me ayuda. Creo que es muy sencillo, sencillo. Yo puedo tener mi opinión al respecto, ¿no? Claro, usted tiene su opinión, usted informa, usted opina y yo respeto. Mire lo que dice textual el artículo 69. Para efectos de esta ley se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física. La fuerza física, agresiones contra una persona. Eso sí está clarísimo. Yo solamente, mi pregunta es concreta. No, tampoco. Mi pregunta es concreta. Mauro, por favor, el tiempo en televisión usted sabe que es complicado. Se entenderá contenido violento. Ya leímos el artículo. Quiero un ejemplo de contenido violento de palabra contra uno mismo o contra la naturaleza. Por favor, dígame qué significa. Muy sencillo. Un contenido violento, una agresión, pues. Contra uno mismo. ¿Cómo, por ejemplo? Contra una persona. Contra uno mismo. Dice contra uno mismo. Que se esté atentando, por ejemplo, en contra de la naturaleza, pues. Si se contamina... No sé si me ayuda con el ejemplo, Mauro. Contra uno mismo, por favor. Estamos hablando aquí,
contra una persona, ¿sí? Contra una persona. No es contra otra, es contra uno mismo, que dice el artículo. No, es que hay que leer íntegramente el artículo. Yo lo leo íntegramente, lo leí íntegramente a todos. No lo ha leído íntegramente, ¿sí? Porque hay 3 incisos, María Josefa. No, usted no lo ha leído íntegramente. Permítame leer íntegramente. Léalo. Porque no se puede manipular solamente una parte. Léalo, por favor. Para efectos de esta ley se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica. Clarísimo. De obra o de palabra. Contra uno mismo, contra cualquier otra persona. Contra uno mismo, coma, ¿sí? Contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Insisto, por tercera y última vez, un ejemplo de violencia de palabra contra uno mismo, por favor. Ya, estamos señalando que la violencia contra un ser humano, pues, se atenta. Perfecto. Gracias, Mauro. No se vaya, por favor, Mauro, acompáñenme porque está con nosotros el doctor Jorge Alvear Macías, catedrático, ex vocal del Tribunal Constitucional y experto en sistemas jurídicos, ya a estas alturas hasta internacional. Jorge, gracias por estar con nosotros. Y me queda a mí una duda con respecto a la poca especificidad que siempre tuvo esta ley de comunicación, con respecto, por ejemplo, a este artículo, el artículo 69 que define el contenido violento. Entonces, no sé si usted opina lo mismo, y si no es así, por favor, arguméntenos por qué bastaría este concepto tan generalizado. Gracias, María Josefa. Un saludo a la audiencia. En realidad, de verdad, lo que usted señala es bastante preocupante. La relatora para la libertad de expresión envió una comunicación a la Asamblea advirtiendo del peligro que hay de que las normas de la nueva ley sean imprecisas, vagas. Esa falla en la redacción yo la veo generalizada en el proyecto. Se utilizan términos que pudieran tener significado o no, dependiendo de la discrecionalidad de la autoridad que tenga que aplicarlas. En una sociedad democrática, la libertad de expresión debe de ser protegida en todo su ámbito y las restricciones deben de responder a una finalidad grave, como es la de mantener un régimen democrático. Por tanto, las disposiciones que penalizan una conducta deben de ser concretas, no deben de prestarse para varias interpretaciones, no deben de causar vaguedad o duda en la persona que recibe esa disposición y debe de cumplirla. Claro, es como una característica que siempre ha tenido la ley, una especificidad a veces hasta exagerada. Si usted paga atrasado el primero y el segundo día, pues responderá con tanto % de interés, de mora o sanción. Si paga el cuarto o quinto día vencido el plazo, pagará tanto. Y esa como en detalle no parece que no tuviera esta ley. Y otro artículo que nos preocupaba muchísimo era el ámbito, esta capacidad de... Esta frase que dice el ejercicio de derechos de comunicación, como para regularlos y también para que un organismo nacido exclusivamente de la función ejecutiva sancione de manera severa. Bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? El ámbito de aplicación de la ley se lo ha llevado a proteger las consecuencias de un derecho angular, en vez de proteger al derecho. El derecho angular, el derecho piedra angular de la democracia es el derecho a la libertad de expresión y de opinión. El derecho a la comunicación es una consecuencia del ejercicio de ese derecho. El intentar regular la comunicación como una consecuencia del derecho a la libertad de expresión implica serios riesgos que pueden traducirse en la restricción al ejercicio de la libertad de expresión. De ahí que la vaguedad, las imprecisiones, las generalidades que se mencionan, sobre todo en el artículo 10 respecto a las reglas deontológicas, que en definitiva son reglas que nacen con la persona respecto a lo que entiende por moral, por un concepto moral, un concepto ético, y que en definitiva
tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede nacer del Estado. Es el particular, es el empresario o la persona natural que se dedica a la comunicación la que tiene que sujetarse a su propia autorregulación. Es lo que ha señalado la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado. Por otro lado, este desglose o esta enumeración de normas de carácter deontológico que tienen que ser el mínimo de los códigos de ética de los medios de comunicación, pues suponen una imposición que violenta la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos que realizó la Corte en su momento en varios pronunciamientos de carácter judicial. Hay otro aspecto que nos preocupa mucho, Mauro, y es que si bien en esta ley, en estos proyectos, no existe, no creo que se me haya escapado alguna frase tan importante, que no se puedan cerrar medios, pero también la Asamblea que está debatiendo y que va a debatir muy pronto el Código Integral Penal, que contiene más de 10 delitos que incluso pueden terminar en la clausura de un medio de comunicación, y corríjame en esta parte, sería hasta inclusive una sanción de 5 años de clausura hasta que la sentencia de ese proceso iniciado por el Estado o por cualquier otra persona se ejecutoríe. Entonces, no se trata de alguna deliberación a propósito de dejar a un lado estos artículos que inclusive le permitían al gobierno cerrar medios y pasárselos al Código Integral Penal para que la ley de comunicación políticamente pase con menos obstáculos esta vez. No conozco, ¿no? María José, que en el Código Penal María Integral Josefa. Se esté insertando aquella disposición a la que usted hace referencia. Por eso se lo pregunto. Está en la Ley de Radio y Televisión, que está en actual vigencia, eso sí consta. Pero yo quiero resaltar algo, mire María Josefa, lo que trae el Código Orgánico Integral de Garantías Penales. En el artículo 144 que tenemos ya estructurado un borrador para el informe, para primer debate, ¿qué dice? Restricción a la libertad de expresión. La persona que por medios arbitrarios o violentos coartar el derecho a la libertad de expresión será sancionada con pena privativa de libertad de 1 año a 3 años. Esta es una propuesta de la iniciativa. Ese artículo en redacción parecida ya existe. Pero esta es una iniciativa. Años, pero María Josefa, esta es una iniciativa del Ejecutivo que está presentando. Si se pretende acusar al Ejecutivo o a la Asamblea, al bloque país, de coartar la libertad de expresión, es diferente a lo que nosotros estamos haciendo y estamos sosteniendo en este proyecto de ley. En todo caso, una redacción parecida a la que tiene usted en la mano, no tengo el código ni los códigos penales vigentes, en este momento existe, vigente en el país hace tiempo. Puede ser una iniciativa dentro del proceso, pero lo que le quiero decir es que no se le ocurrió hoy en día, en el 2012, al Ejecutivo. Es una norma que ya existe, como ya existen todas las normas posibles para poderle exigir a la gente el daño o el resarcimiento de daños en el caso que a través de un medio de comunicación o no alguien haya sido golpeado en su honra. Ahora bien, Mauro, el tema del Consejo de Regulación, la forma de elegir al secretario, si no me equivoco, ¿por qué no pasar esto a través de un concurso de mérito y oposición, ya que el secretario pues va a ser un funcionario importante, sino que pareciera que el proyecto no deja claro cómo lo van a nombrar? Bueno, tanto el Consejo de Desarrollo de la Comunicación como el secretario tienen un procedimiento muy específico en este proyecto. Lo que tiene que ver con el Consejo de Desarrollo de la Comunicación, delegados tanto por el Ejecutivo, tanto por las organizaciones sociales, que le da legitimidad, que le da representatividad. Y aparte el secretario sería a través de un concurso de méritos y oposición y que durarían para un determinado fin. Está claramente determinado aquí, pero si por desgracia hay alguna imprecisión, el día de mañana, María Josefa, que hay la oportunidad de presentar la moción para que se apruebe este proyecto de ley, aún yo puedo pedir que se hagan algunas precisiones, como precisamente anoche ocurrió en el bloque de país, que hubieron algunas pequeñas imprecisiones que hay que clarificarlos. Mañana todavía hay tiempo, aún no está todavía esto pasado por autoridad de cosa juzgada, que se pueda decir que no hay cómo hacer absolutamente nada. Todavía mañana hay tiempo para hacer algunas aclaraciones o precisiones. Señora asambleísta, tengo una inquietud.
¿Usted considera, en base a lo que acaba de señalar, que es posible revisar la redacción del artículo 10, que yo considero problemático en varios apartados, sobre todo cuando se señala la obligación de no afectar a la dignidad humana y respetar a la honra y a la reputación de las personas, que se señala en forma general, y así debería de ser, pero no se hace una abstracción, que es necesario hacer, que dentro de esta obligación debería dejarse a un lado a los funcionarios públicos o a las personas que están involucradas en asuntos de interés público, pudiesen utilizar esta norma para evitar la transparencia de la información que le interesa a la ciudadanía en temas que pudiesen involucrar corrupción. Eso es necesario. Entiendo de que la relatora hizo esa recomendación en el informe del año 2010. Veo que no se la ha considerado. ¿Usted cree que previo a la votación se pudiese reformular estas normas deontológicas que están recogidas en el artículo 10 a fin de que no produzcan inhibición, temor, autocensura, de alguna manera amenaza a la crítica, a quien que haga una crítica de contenido político sobre un tema de interés público? Mire, de manera alguna, a través de este proyecto de ley va a haber censura previa. ¿Por qué? Porque el artículo 18 del proyecto de ley es sumamente claro y terminante, que dice prohibición de censura previa por autoridades o funcionarios públicos. Queda prohibida la censura previa. Esto es la revisión, aprobación o desaprobación por parte de una autoridad o funcionario público de los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Y aquí más todavía, las autoridades o funcionarios públicos que realicen censura previa o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera indirecta serán sancionados administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 2 a 6 meses de su remuneración total, sin perjuicio de que la autoridad o el funcionario responda judicialmente por la comisión de delitos y o por los daños causados y por su reparación integral. Es decir, estamos aquí garantizando que no va a haber censura previa. Pero no me refiero a ese punto de la censura previa. Me refiero, perdóneme para recordarle cuál es mi preocupación. Mi preocupación es que en esta prohibición de atentar contra la honra de las personas pudiese valerse un funcionario público para evitar una crítica sobre un tema que pudiese envolver corrupción. Es necesario que en esta norma del artículo 10 deontológico debería hacerse una separación entre la persona común de a pie y el funcionario público, que pudiese eventualmente aprovecharse de esto para evitar que se le pidan cuentas. Muy sencillo. Hablamos en la posibilidad de un delito de injurias. Muy sencillo. Eso está regulado no solamente en nuestro ordenamiento penal, sino en varios países de Latinoamérica y del mundo. Cualquier persona que quiera hacer una investigación por supuestos actos de corrupción tiene la libertad de hacerlo, pero tampoco a base de ello se puede caer en atentar en contra de la dignidad o la reputación de las personas. Ahora, yo le preguntaría a usted, señor panelista, si está de acuerdo o no en que la Asamblea, cumpliendo con el mandato constitucional, cumpliendo con los resultados de la consulta popular, tienen o no los asambleístas que aprobar el proyecto de ley. No, porque creo que estamos ese proyecto. Estamos de ida y vuelta. María Josefa, la consulta popular dice una ley de comunicación. ¿No? Lo que no sabe la sociedad es todo lo que implica estos artículos de la ley. ¿Qué implica, María Josefa? Pero si lo hemos conversado públicamente y usted que es inconstitucional, que es inconstitucional. Ayer usted ya juzgó. Usted se convirtió, ayer se convirtió usted hace 20 en minutos corte. usted dice, usted María hace 20 Josefa, minutos, ayer Mauro, usted se convirtió en corte constitucional cuando usted sentenció y dijo que este proyecto era inconstitucional. Claro. Usted dijo ayer, usted se ha convertido ya en la corte constitucional. Por Dios. Pero ¿Por qué? A ver, Mauro. Usted dijo eso ayer, María Josefa. Yo lo puedo haber dicho hoy día si quiere también otra vez. Ayer usted dijo, Mauro, revise, María Josefa. ¿Por qué usted
reacciona de esa manera ante mi opinión? No. Yo no me convertí, no necesito ser juez de la Corte Constitucional para emitir una opinión. Usted se convirtió ayer en Corte Constitucional cuando dijo que este proyecto es inconstitucional. Usted lo dijo ayer. Reconozca, María Josefa. ¿Qué cosa voy a reconocer? Es que usted confunde los géneros de la información y de la opinión. Usted opina y usted informa. No, y se convierten ciertos periodistas en actores políticos. O informan, o opinan, o se convierten en actores políticos. Vea Mauro, yo he sido muy justa, por lo menos tengo esa vocación de reconocer su gentileza a venir acá. En segundo lugar, con mucha educación y con el tono de voz que la gente que nos acompaña merece escuchar, no los gritos ni las alteraciones. Nadie está gritando. Usted alza la voz. No necesito, le recuerdo, en base a la Constitución vigente y en base a los tratados internacionales vigentes, no necesito ser miembro de ninguna Corte Constitucional para opinar que esta ley contiene una estructura inconstitucional. Se lo digo hoy día, lo dije ayer y seguramente si no me meten presa lo digo mañana. Tenga la seguridad de que así lo voy, es mi opinión. Y le voy a explicar por qué opino. Porque hace 25 años estudio Derecho. Entonces tengo algo de experiencia, puedo sentir que se me ha desarrollado una habilidad pequeña, por cierto, jurídica en el ámbito constitucional y de derechos humanos. Le repito, es mi opinión. En tercer lugar, si usted quiere debatir, no necesita calificarme de actora política para terminar el debate jurídico. Usted es un asambleísta, sigamos en esa línea. No necesita ganar la bronca o el debate acusándome de ser actora política, porque la política de este país no me interesa hoy, no me interesó ayer, quién sabe mañana, pero hoy no me interesa. En tercer lugar, si yo le estoy haciendo una argumentación jurídica con la curiosidad y la sensibilidad que puedo tener con respecto a estos temas, me gustaría que su respuesta se base en el tema jurídico, porque esto, Mauro, dice aquí ley. Esto no es ninguna estrategia de comunicación política, ni se trata de los fundamentos de Alianza País. Esto se llama ley. Por lo tanto, nuestra conversación debería basarse en eso. Efectivamente. Así que lo invito nuevamente a escuchar mi opinión, a la que tengo derecho. Hace 20 minutos usted dice que en este país hay libertad de expresión. Claro. Entonces, actúe en consecuencia de lo que usted mismo dice. María Josefa, pero para ello, queda claro. Para ello, denos el tiempo necesario, porque más se va el tiempo en lo que usted opina, que los invitados podemos expresar. Pero si usted ha hablado largo aquí. No, en este momento todo el país le está escuchando. Y yo he estado en silencio. Continuemos con el tema, con el debate de las preguntas. Muy bien, me parece bien, Mauro, que usted mismo reconozca y regrese a la línea del debate y no acusarme de creerme lo que no soy. Pero lo que sí soy es un ser humano que tiene derecho a opinar. Gústele a usted o no le guste. ¿Ya? Obviamente que puede opinar. Volvamos en tema de la ley. Explíqueme, por favor, usted que conoce jurídicamente este asunto, ¿qué significa el artículo 7 cuando dice la información o contenidos considerados de entretenimiento? Primera calificación, de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren condición de información de relevancia política cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionales establecidos. Artículo 7. Así es. Para que la gente nos comprenda, ¿me puede, por favor, decir un ejemplo en concreto? Hay programas con contenidos deportivos, con contenidos musicales, con contenidos de entretenimiento, sí, pero en esos programas de deportivos, musicales o de entretenimiento, alguien puede atentar en contra de la dignidad o la reputación de un ser humano o atentar en contra de los derechos de ese ser humano. Si eso por desgracia ocurre en ese tipo de programas, obviamente que esa persona tendrá que responder, pues, administrativamente, o si va más allá, ante la justicia ordinaria. ¿Usted ha visto en la televisión ecuatoriana algún ejemplo? ¿Usted por si acaso ha visto en la televisión ecuatoriana algún ejemplo que le suene parecido a la aplicación de esa ley? Mire, en esos programas de farándula, por ejemplo, en esos programas de farándula, varias veces, en algunos medios televisivos, han atentado en contra de la dignidad de las mujeres, fuertemente, racistas,
sexistas. Sí, han atentado. Sí. Eso es ir en contra precisamente de los derechos fundamentales de otra persona. Y queremos evitar precisamente eso, lo que ha ocurrido en ciertos medios. Gracias, Mauro. Y como empezamos con usted este diálogo, terminamos entonces con Jorge esta conversación sobre el proyecto de ley orgánica. Vio, ya Mauro quería quitarme su puesto, Jorge. Usted es el que ha sido vocal del Tribunal Constitucional. Yo solamente ejerzo mi opinión. En todo caso, cerremos este diálogo y la opinión en los aspectos más relevantes, preocupantes o positivos que pudiera tener esta ley. Bueno, persisten, luego de las observaciones que han hecho los organismos internacionales como la Relatora para la Libertad de Expresión, persisten todavía serios problemas en este proyecto de ley que, por un lado, pues limitan y restringen la libertad de expresión, como es el caso de la profesionalización obligatoria de los trabajadores de los medios de comunicación, supuestamente con la intención de proteger sus derechos laborales y que no sean explotados, según lo escuché al asambleísta andino el día de ayer. Pero se olvida que esos derechos laborales están protegidos por el Código del Trabajo y están sujetos a una escala de salarios, etcétera. Lo cierto es que en el momento que una persona se la restringe a tener que tomar una carrera profesional que a lo mejor no puede costearla, ¿ya? Para poder ejercitar su derecho, que es un derecho esencial de toda persona, definitivamente va a haber una restricción a ese derecho y una vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos. No lo digo yo, lo ha señalado en reiteradas pronunciamientos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe incluso una consulta sobre el particular. El siguiente punto es el que usted le llamó la atención, y es que definitivamente las normas sancionatorias que están previstas en el proyecto son demasiado amplias, se prestan a la discrecionalidad y la discrecionalidad engendra abuso en la mayoría de los casos. Y otra cosa que pareciera importante también tomar conciencia de lo que pasa cuando se analizan temas. Es impresionante, y la verdad es que Mauro siempre ha sido un caballero y hoy también lo ha sido, no por eso digo lo contrario. En Desayunos de 24 horas sucede que pensar distinto, en el rato que piensan distinto, la gente de Alianza País es como que prendiera un botoncito y comienza a repetir lo mismo, que si la consulta, que si el que piensa distinto es un actor político, que si uno se cree juez. Es impresionante. Sí sería bueno también que en ese tema de comunicación empezaran a cambiar su reacción. No se necesita aplastar al otro para simplemente seguir debatiendo. Así es, así es. Y eso yo creo que es lo que una sociedad democrática necesita. Efectivamente, que no se interrumpa la circulación de ideas, incluso de los discursos que se pudiesen considerar contrarios a la opinión. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Alvear, muchísimas gracias a Mauro Andino.